Muy buenos días, tardes, noches. Vamos a continuar con este ciclo a propósito de el comandante Fidel Castro en su centenario, especialmente una reflexión en torno a las herencias que nos ha dejado su presencia, su discurso, su concepción política. Como ya hemos venido insistiendo en las otras sesiones que hemos tenido, las pasadas semanas, no se trata de hacer un ejercicio de comparación entre la figura histórica eh, y la correlación que hay con ciertas determinadas condiciones políticas al interno de un país, como podría ser Cuba. Fidel es tan cubano como es latinoamericano, y es al mismo tiempo una figura que se aleja también de sus condiciones inmediatas. Lo que queremos aquí es separar esa inmediatez y tratar de ubicar un elemento mucho más general, mucho más abstracto, podría decirse, sin que esto implique que hagamos total separación o una ilusoria disección de los elementos constitutivos de su práctica política y de su aporte fuera de esta práctica. De tal manera que hemos venido realizando alguna lectura a propósito de temas específicos, ¿no? El Fidel de la soberanía, el Fidel nacional revolucionario, el Fidel de la historia me absolverá, particularmente las lecturas que se han hecho en esa figura que van a volver el día de hoy, o pensar simple y sencillamente cómo acercarse al al material físico que tenemos, en este caso, o al material digital que tenemos, que son los discursos, las entrevistas y otros materiales, digamos, con los cuales podemos reconstruir una cierta biografía intelectual. Por supuesto, habría también una serie de elementos culturales que podrían servirnos para ello. No entramos en detalle en eso por el momento. Vamos a tratar de referir el día de hoy a una condición. Esa condición es la condición de las lecturas que hay a propósito de Fidel Castro, ¿no? Vamos a mencionar dos de manera central y otras dos de manera aledaña. Estas son los libros, los ejercicios de lectura que realizaron Marta Harnecker por un lado y por el otro Isabel Monal, Mirta Aguirre y Denia García en dos momentos distintos. El leninismo en la historia me absolverá, publicado en Cuba en el año 1982, si no, 1980, si no mal recuerdo, y el libro de La estrategia política de Fidel, del Moncada a la Victoria, que tiene varias ediciones. Una de ellas es en México en 1986 por la editorial Nuestro Tiempo. Y vamos a referir a otras aproximaciones. ¿Por qué son importantes estas lecturas? Porque resultan sugerentes. Primero porque están fuera del radar de todas las teorizaciones, ya no digamos sobre la historia del pensamiento, básicamente nunca han entrado. Porque hay una versión muy estándar que no considera estas figuras latinoamericanas como Fidel o como sus lectoras como aportes significativos, ¿no? Entonces, de tal manera que ahí hay que ampliar el campo, el espectro de producción teórica, ¿no? Las operaciones que se realizaron también son parte de la tradición latinoamericana de las ideas políticas. Y por el otro lado tampoco ha entrado, ni mucho menos en las consideraciones a propósito, digamos, del marxismo, de las ideas revolucionarias, que exceden al marxismo, pero que tienen un pie con el marxismo, de tal manera que no vamos a encontrar eh, las lecturas de Fidel, quizás sí a Fidel, ¿no? Hay una compilación en inglés que se llama El marxismo en América Latina, producida por un cubano exiliado en Estados Unidos, si no mal recuerdo, se apellida Aguilar, Luis Aguilar, que sí incorpora a Fidel como parte del marxismo, no así otras versiones. Por ejemplo, si revisamos la del propio cubano Fornet, pues es un marxismo académico mucho más tradicional, que sigue la línea de Mariátegui, que sigue la línea de Sánchez Vázquez. Eh, digamos, han sido pocos los que han pensado desde el marxismo la propia obra de Fidel, porque evidentemente excede a la teorización
marxista, ¿no? Podría haber toda una figura y una discusión si Fidel era un marxista o si conocía algunas obras más o decía conocer algunas obras de Marx y Lenin. Eh, y bueno, pues las tenía como grandes referentes, pero de ninguna manera trató de profundizar en ellas. Y por supuesto tampoco de la tradición occidental, que definitivamente no aparece reflejada, aparece más bien el marxismo periférico antiimperialista, lo zurdo diría oriental, ¿no? Que configura una trama muy importante y muy significativa, el corazón, teniendo en el corazón el antiimperialismo. Y después vamos a hacer referencia a otros dos textos de esta eh, cúmulo, este corpus que tenemos a propósito de Fidel. Eh, Empiezo por el de Harnecker, el libro de Marta Harnecker. Como saben, Harnecker fue una psicóloga chilena que estudió en Francia, se vinculó al grupo de estudio de Louis Althusser. Se vuelve muy famosa por su libro Los conceptos elementales del materialismo histórico, que es objeto de estudio el día de hoy. El número de ediciones que ha tenido ese libro supera con creces cualquier otro libro marxista. Y posteriormente, en los años 80, Harnecker realizó una intensa labor de teorización y de rescate de voces. Teorización en términos de las nuevas figuras políticas que emergían en el continente a partir de las guerras centroamericanas, cristianos, estudiantes, indígenas, y un ejercicio de recuperación de las voces de muchos de los comandantes guerrilleros que iban de Colombia, Guatemala, de El Salvador a Nicaragua. Y por supuesto su indudable vínculo con la Revolución Cubana que la marcó personalmente, ¿no? En términos familiares, de su estela familiar, pero sobre todo en términos de su concepción política. Eh, Harnecker es el altuserianismo francés de altos vuelos en clave maoísta, pero aterrizado a las condiciones concretas latinoamericanas, donde esencialmente lo que encontramos es el rechazo, y de ahí su importancia y radicalidad, el rechazo a cualquier noción de sujeto histórico. No, como diría García Linera, no, el sujeto revolucionario es el que hace la revolución. Y si en Europa la hacían supuestamente los proletarios industriales fabriles, de la gran industria, en América Latina la hacían los indígenas, o la hacían los campesinos, o la hacían los cristianos de las ciudades que no se reconocían como clases, sino como cristianos revolucionarios. De tal manera que de ahí destaca la importancia de Harnecker. Y Harnecker hace este libro en 1900, fechado en 1986, su edición mexicana, aunque probablemente existan otras ediciones eh, que no conozco. De hecho, existen otras ediciones. El libro está firmado en noviembre del 85 en La Habana. Y es un libro interesante por una condición, y por eso comienzo con él. Esa condición es que hay cartas en ese momento citadas, que pertenecen al archivo personal de Fidel Castro, que se encuentran, dice, en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de la República de Cuba. Este es un material muy inédito en esos momentos, es un material que solamente después podremos acceder en buena medida gracias al Centro Fidel, que tiene parte digitalizado y que refleja o expresa una lectura de las condiciones políticas previas a la toma del poder, ¿no? Y donde Harnecker trata de sacar a Fidel de la concepción exclusivamente militar a la que se le había considerado, digamos, como un comandante guerrillero que era hábil en la lucha militar, pero no en la lucha política, ¿no? Y ahí es donde viene un tema que para Harnecker resulta muy importante en esta época, que es una lectura periférica de Lenin, es decir, una lectura no eurocéntrica de Lenin, y que ponga en el centro el papel o la vínculo, o como se decía en el pasado, la dialéctica, nunca quedando muy claro en qué consistía tal dialéctica, entre periferia, entre masas y vanguardia, ¿no? Y las formas institucionales que asumía ese vínculo entre una vanguardia política con una determinada conciencia, un determinado programa, un determinado plan, y un conjunto masivo, amplio, diverso, heterogéneo de sujetos políticos que entraban
a los distintos combates sociales. Y entonces ahí es muy interesante porque Harnecker lo que hace con este libro es hacer un Fidel político, traducir a Fidel del estratega militar al estratega político. De alguna manera, lo que está aquí no dicho, y esto solo lo van a escuchar aquí porque en general las versiones que circulan a propósito de la Revolución Cubana nunca entran a esta profundidad, es un Fidel constructor de hegemonía, ¿no? Es decir, Fidel es nuestro dicho desde Debré, leninismo apresurado, pero también es nuestro Gramsci, ¿no? Es el que demuestra con mayor soltura la manera, la forma de construir hegemonía. Y de alguna manera todas estas lecturas que vamos a hacer aquí tienen como trasfondo no dicho el papel de esta noción de hegemonía y la conformación de un sujeto político amplio que logre conquistar efectivamente las conciencias y las voluntades de un determinado núcleo social, insisto, diverso y heterogéneo, que carece, digamos, de cualquier sentido de conciencia histórica o de determinación histórica o de tarea o misión, ¿no? Por eso resulta tan importante. No lo van a ver muy referido porque eh, la presencia de Gramsci no es muy importante en Cuba hasta los años 90. La presencia de Gramsci no refiere, aunque se le conocía, por supuesto, desde los primeros años de la Revolución, y la hegemonía es leída en clave leninista siempre, ¿no? En esta época, Gramsci no es una figura referida de manera cotidiana, ¿no? Pese a que él se le conoce, se le valora, no está ahí, ¿no? Entonces, ese lugar del problema que significa Gramsci, que es el problema de la hegemonía, aparece con otros nombres, con otros autores, con otras referencias, el caso de Lenin, ¿no? Y ahí, claro, un poco el subjetivismo muy propio del altuserianismo, ¿no? El subjetivismo en el sentido de que eso que se llaman las condiciones objetivas tiene que ser reformulado a partir de las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones de fuerza. Y esta es la tesis de Harnecker. La tesis de Harnecker es que Fidel es un estratega político de primer orden porque desde su punto de vista este líder apuntalaría que la vanguardia transforma las condiciones objetivas, ¿no? Y al poner esto en tela de juicio, en realidad borra cualquier determinismo. No es que haya unas condiciones objetivas que produzcan unas condiciones subjetivas, sino que hay una vanguardia que logra modificar las llamadas condiciones objetivas, es decir, el marco general de la lucha política por medio de una perspectiva hegemónica. Eh, y ahí la noción de hegemonía que estaría actuando sería la siguiente. Para Harnecker, Fidel sería el gran estratega político porque habría logrado unificar a un bloque social en una lucha a partir de una vía política, de una estrategia, es decir, estrategia y táctica quedarían unificadas en la perspectiva de Fidel y eso constituiría la hegemonía. ¿Qué constituye la hegemonía en el caso de Harnecker? La conformación de un gran bloque antidictadura, estamos pensando en el momento previo a la revolución, un gran bloque antidictadura que lograría unificarse a partir de la táctica, que es la lucha armada, ¿no? Esta, digamos, sería la dialéctica, ¿no? No solamente que todos estén en contra de la dictadura, porque eso existía, pero que está unificada a partir de una vía armada. Entonces ahí toman relevancia todos los textos pre-59 de Fidel y de otros dirigentes con él, que van del directorio revolucionario, que van del pues, alas o sectores del ortodoxismo del Partido del Pueblo Cubano, que, digamos, estarían acompañando esta mirada de efectivamente coincidir en el dilema estratégico de la lucha contra el dictador, pero también en la forma práctica táctica, que sería la lucha armada, y que no quedarían separadas ni escindidas. Sería la visión hegemónica que Harnecker nos propondría a propósito de Fidel, ¿no? Y ahí absolutamente desaparece, ¿no? El problema partido, la forma partido, ¿no? En ese sentido es un marxismo, leninismo herético,
porque no recurriría a las formas tradicionales. Es decir, no se necesita que la vanguardia se organice en un partido, en el esquema clásico del marxismo-leninismo, sino que el partido en realidad es esta unidad, ¿no? La unidad entre la vanguardia, que opta por la táctica de la lucha armada, y el bloque social más amplio que tiene un objetivo estratégico que es la derrota de la dictadura, ¿no? Ese sería el partido, digamos, ¿no? Es muy interesante leer a la Harnecker de estos años, su lectura de Lenin resulta muy importante, su acercamiento a Jaime Willock, el dirigente nicaragüense, su acercamiento a Mario Palleras en Guatemala, porque en todo está atravesado este nuevo dilema. Este dilema no aparece en las historizaciones del marxismo, primero porque hay una sobrecarga, una sobredeterminación del marxismo occidental, a buscar la epistemología, a buscar los sujetos, la abstracción, y por el otro lado no aparece porque no hemos hecho un trabajo a profundidad sobre Harnack, que los trabajos que existen todavía son muy iniciales, pero hay una lectura, hay todo un desarrollo, hay todo un despliegue, más allá de los conceptos elementales del materialismo histórico, y el libro sobre Fidel, la estrategia política de Fidel, resulta clave, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación. La segunda, que también puse en la portada, es la aproximación en 180 grados en términos teóricos, que es el leninismo en la historia me absolverá. De este al menos hay dos ediciones, hay una en La Habana en 1980 y hay una en la Ciudad de México, también por Editorial Nuestro Tiempo, unos años después, que se llama El Muncad y la Revolución Latinoamericana. Es un libro que se llama El Muncad y la Revolución Latinoamericana, en donde está puesto, está inserto también este largo ensayo. Esta es una visión totalmente distinta a la de Marta. La de Marta es una visión post-althuseriana, vamos a decirlo así, post-maoísta, una lectura a pie juntillas de la obra completa de Lenin. Y aquí, en cambio, tenemos una aproximación, digamos, del encuadre más característico del marxismo-leninismo, ¿no? Y aquí es problemática esta acepción, por supuesto, pero digamos sería una lectura de Lenin como un teórico de la revolución por etapas, ¿no? Que ha sido, por supuesto, muy criticado, particularmente en América Latina, pero que tiene una gran defensa en este texto, ¿no? No porque la defensa sea a priori, sino por una defensa en los hechos, ¿no? Es decir, las revoluciones no van a la voluntad de los personajes, sino van de los líderes, sino van según los momentos, las temporalidades, las coyunturas. Y de alguna manera yo hago una lectura de este texto del leninismo en la historia me absolverá desde el concepto de coyuntura. Yo creo que tanto el de Harnecker como el de este triunvirato de mujeres, de intelectuales, ahorita hablo de ellas, tienen como ejercicio a un Fidel que lee la coyuntura, que cambia frente a la coyuntura y que se adapta frente a la coyuntura. Es decir, rechazamos cualquier noción de historia o de teleología y nos colocamos en los conflictos concretos, específicos, sobredeterminados, llenos de matices, donde no hay sujetos históricos, donde no hay vanguardias puras, donde no hay destino final, sino combates concretos, ¿no? Mirta Aguirre, una conocidísima y muy importante ensayista comunista, había militado en el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista Cubano, había estado exiliada en México en el Machete, el periódico del Partido Comunista Mexicano, publican un poema largo, el 1 de mayo de 1936, dedicado a la lucha contra el fascismo, donde ya se menciona, por ejemplo, a Gramsci como mártir de la lucha antifascista. Mirta Aguirre va a ser una conocida ensayista barroca, o sea, en este gran horizonte que es el barroco latinoamericano. Es una conocedora de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, es una detallada poeta, ya mencioné el poema de 1936, y resulta una figura clave en muchos sentidos. Isabel Monal después era muy conocida como una marxista cubana de cierta importancia, ¿no? Una acepción mucho más clásica del marxismo cubano, una acepción más marxista-leninista, y sobre Denia García, a quien se le menciona aquí también como tercera autora, aunque eh, en, en una nota introductoria, pues un poco se habla de esta división del trabajo que existió en el texto, donde, bueno, tendría un poco menos de peso quizá, no tengo más información eh,
más información. Bueno, dice Mirta Aguirre, que es la ponencia de Mirta Aguirre, y los aportes teóricos de Isabel Monal, que intuyo es la que aporta la concepción más leninista, y la labor de apoyo de Denia García, ¿no? Pero bueno, el libro está firmado por las tres. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Es un espejo entre algunos textos de Lenin, particularmente dos tácticas de la socialdemocracia, y quiénes son los amigos del pueblo. Estos dos textos señeros, digamos, del primer segmento de la obra de Lenin, en donde hay un contrapunto, un contrapunteo con la historia me absolverá. Es decir, aquí, a diferencia de el texto de Harnacker, no hay una intención de contrastar con los hechos políticos, con la manera en que se construyen los programas políticos, sino el programa es la historia me absolverá, ¿no? ¿Por qué no hablamos de esto en la sesión dedicada a ese discurso? Bueno, porque me parece que aquí hay un intento de profundidad mucho más amplia sobre el texto en términos políticos, no en términos de la interpretación del texto, sino una lectura política en clave leninista de la historia no absolverá. Por eso se llama el leninismo en la historia no absolverá, que es una vieja hipótesis que está en Armando Hart, que está en el propio Fidel, en algunos segmentos de la obra de Fidel, por ejemplo, en la entrevista Fidel y la religión de Frei Beto, la, la conversación que tiene con el brasileño, Fidel le dice, yo ya sabía qué pasaba con Lenin, ¿no? Yo ya tenía la noción adquirida, la noción leninista, o estaba informado por la visión leninista, ¿no? Y particularmente la admiración sobre Lenin por parte de Fidel es patente, es muy evidente, ¿no? En numerosas ocasiones aparece y reaparece como una figura clave, no solamente en el momento festivo de las visitas a la Unión Soviética o por el motivo del centenario de Lenin, que son discursos importantes, pero muy agiográficos, es decir, sin un contenido teórico. En realidad, el contenido teórico de Lenin estaría donde no se cita Lenin, que es en la historia más severa, ¿no? Esta es una operación muy singular que se hace. Y Mirta Aguirre, que una veterana, no morirá no muchos años después, morirá en la década de 1980. Isabel Monal, sí, seguirá produciendo muchos años después, seguramente aquí era una joven académica. Van a realizar esta operación de relectura en donde la historia me absolverá es el eslabón, es la bisagra entre el movimiento nacional liberador, o yo diría nacional revolucionario, ellas dicen democrático burgués o de liberación nacional, perdón, democrático burgués que procede de la liberación nacional, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, un campo muy interesante sobre cómo se pasa de un lugar a otro en términos políticos, ¿no? En términos no teóricos, ¿no? De dicho, ¿no? No de discurso, sino en términos de la conformación de un ambiente, un escenario, una cultura política que pase de lo democrático burgués, preocupado por las elecciones, preocupado por la constitución, preocupado por algunas medidas de delimitación de las fuerzas del capital, a una forma de liberación nacional que efectivamente coloque los privilegios en el centro de la discusión, que ponga la control de la economía, y de últimas que ponga los intereses, ¿no? De un conjunto social, que es el conjunto pueblo. Digamos, aquí es donde la noción de pueblo empieza a ganar sentido. ¿Cuál es el sujeto político de la estrategia de Fidel? ¿Cuál es el sujeto político del leninismo de Fidel? ¿Cuál es el sujeto político de la coyuntura revolucionaria? Es el pueblo. O sea, el pueblo es el que pasa de lo democrático burgués a la liberación nacional. No es la burguesía está absolutamente copada, comprada, vinculada, encadenada hasta cierto punto por las figuras neocoloniales, y la liberación nacional solo la puede hacer el pueblo, ¿no? Es la clásica imagen de una revolución democrático burguesa hecha contra la burguesía, que se transforma, de hecho, al negar la revolución burguesa, al negar a la burguesía, en una figura de la liberación nacional, ¿no? Y ahí es muy interesante por esta cita que les pongo acá,
que dice Fidel, por lo tanto, tenía que determinar por sí mismo cuál era la colaboración efectiva de clases en Cuba. ¿No? Esa es la coyuntura. O sea, no hay ejercicio más propio de la coyuntura que determinar la correlación de fuerzas. Aquí todavía hay un horizonte muy tradicional de las clases sociales, no de las fuerzas políticas, pero aquí está la coyuntura, ¿no? Cómo se entrelazaba esa correlación, o sea, las condiciones concretas de las fuerzas políticas con el campo internacional y particular con la presión del imperialismo yanqui, ¿no? Es decir, aquí claramente existe una noción de la lectura del tiempo histórico, de la toma de postura, que privilegia en un momento, dada la correlación de fuerzas, la visión democrático-burguesa, todo el periodo pre-59, y al asumar la dimensión internacional y especialmente la presión norteamericana hacia la liberación nacional, ¿no? Es decir, el aporte del leninismo, la, la figura leninista estaría justamente en captar la necesidad de ese momento, de pasar de una alianza amplia de clases, perdurar la alianza amplia de clases, pero en el marco de una correlación internacional que impide, de hecho, que ese programa político se realice, sino avanza hacia un momento de liberación nacional, ¿no? Entonces, esta es otra lectura, una lectura de la revolución por etapas, ¿no? Las revoluciones tienen un momento de amplio convergencia, donde incluso la burguesía participa, pero que al rebasar determinada frontera, ya no es posible seguir esta línea. Y ahí es donde se desgaja, como dice la cita, la concepción de la liberación nacional, ¿no? Para ella está puesta desde el programa del Moncada. Incluso hacen un análisis de las 5 leyes que propone la historia de Max Olvera, demostrando que, bueno, esas 5 leyes en realidad están revestidas de una visión democrático-burguesa, pero que apuntan ya a una revolución de tipo de liberación nacional, que sería el preludio en las sociedades periféricas a el socialismo, ¿no? De hecho, hay algunas citas interesantes, no hacen solamente una, una referencia al extremo de Solvera, hay citas a otros discursos. Dicen las autoras haber sabido aplicar con originalidad, es decir, ajustándose a las condiciones políticas internas y externas reales, las tesis de Lenin sobre el rompimiento del eslabón más débil, darse cuenta al vuelo y a todo vuelo de que en numerosas ocasiones, como dice el refrán, lo bueno de las cosas es lo malo que se ponen, y ver el proceso revolucionario en los países atrasados y semicoloniales como un proceso dialéctico ininterrumpidos, según demostró el curso posterior de los acontecimientos. Es lo que hizo la grandeza política de Fidel Castro y lo que otorga a la historia de Venezuela era toda su dimensión, ¿no? Es decir, una revolución por etapas, pero de manera interrumpida, ¿no? Cada que se está cumpliendo una etapa, en realidad se generan las condiciones para avanzar a la siguiente, ¿no? Esa es una visión muy clásica del leninismo, ¿no? Del marxismo-leninismo que vale la pena. Hay otra cita, ahora no la encuentro con precisión, donde habla de... aquí está. Em, Dice, por ese conocimiento es por lo que Fidel plantea a la nación como primer paso liberador en una ruta que se ahondará de manera realista según vaya siendo posible una revolución democrático-burguesa, o si se prefiere decir así, nacional liberadora y no más, e incluso una revolución de cuidadoso vestuario, ¿no? Es decir, el cuidadoso vestuario es esta gran alianza de clases de la cual se va a obtener la noción de pueblo que va a continuar rompiendo según la tesis leninista que se lee de Lenin, que no está expresada con esa claridad para un ejemplo así, el eslabón más débil, ¿no? Lenin está pensado en el conjunto internacional. Para ella es claro, el eslabón débil tiene sentido porque Cuba es el eslabón débil de esa cadena imperialista, ¿no? No son las únicas dos, hay una tercera, que es la de Marta Rojas. Marta Rojas escribe al menos un texto en la universidad, en la revista de la Universidad de La Habana, donde dice que, bueno, Marta Rojas, perdón,
periodista, que es de las pocas personas que vieron en vivo la defensa de Fidel Castro en el jurado, ahí, en Isla, que da en el momento del presidio, cuando está en la Isla de Pinos, y da el discurso que después va a ser La historia me absolverá, reescrito. Y escribe mucho, ¿no? Escribe un libro famoso, se llama La generación del Moncada, ¿no? Todo esto de la generación que tiene un sello Ortega y Gasset, ¿no? De las generaciones, en este caso, la de Fidel es la generación del asalto, es la generación del centenario de Martí y del asalto contra el Moncada. Y Marta Rojas es una de las que más desarrolla esta idea. Y ahí Marta Rojas tiene en este texto que menciona de la Universidad de La Habana una interesante reflexión sobre el concepto de pueblo en la historia no absolverá. Y lo cita así: la gran masa irredenta, la que todos ofrecen, en la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa, la que está movida por ansias ancestrales de justicia, por haber padecido la injusticia y la burla de generación tras generación, ¿no? Este texto es muy importante porque en su apreciación sintética coloca el tema del concepto de pueblo, ¿no? Este va a ser, al menos en el texto de Mirta Aguirre, en este de Marta Rojas y uno que vamos a ver al final, eh, pese a que hay una gran diferencia en el volumen, el texto de Mirta es mucho más grande, el texto de Marta son apenas 4 páginas, coloca de manera central el concepto de pueblo, ¿no? ¿Por qué son importantes estas lecturas? Bueno, pues porque no solo porque son una arqueología, un- conformar un archivo documental de todo lo que ha excedido la visión más tradicional del marxismo occidental o toda la visión que ha excedido el humanismo latinoamericano. No entra, no encaja en estos aportes, pese a ser propios del despliegue de la Revolución cubana y del diálogo latinoamericano con ella. Son importantes porque configuran una noción que desde mi punto de vista tiene mucha presencia en nuestros días, y que va a seguir ganando mucha presencia, que es cómo configuramos un concepto de pueblo. Y el aporte de Marta Rojas consiste esencialmente en vincular pueblo y justicia. ¿Quién es el pueblo? El que busca la justicia, ¿no? Por eso en el pueblo no pueden estar los burgueses, por eso en el pueblo no pueden estar los oligarcas, por eso en el pueblo no pueden estar los explotados, porque el pueblo es el pueblo que busca justicia, el que busca redención. Y aquí obviamente hay toda una línea crítica de si en la Revolución Cubana se generó una discursividad que esperaba al viejo Mesías martiano, ¿no? Al Martí revivido. Y de alguna manera, efectivamente, el pueblo lo acompaña el Mesías, ¿no? Pero aquí el pueblo no está configurado de manera clasista, es decir, no se espera una segmentación en clases porque prácticamente en toda la realidad latinoamericana del siglo XX esta realidad clasista es profundamente evanescente, em, sino pero además carece de sentido buscar una segmentación clasista definida a partir de un programa, una apuesta política, una supuesta misión histórica. El programa del pueblo es la justicia, la redención sobre esas generaciones. Es muy benjaminiano este texto, ¿no? La burla de generación tras generación, ¿no? Que es una cita de La historia me absolverá. Eh, entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? Hay un tema muy conocido en figuras extramarxistas o extrarrevolucionarias, ¿no? Que es, ¿quién es el pueblo? El que busca la justicia. ¿Quién es el sujeto de la revolución? El pueblo justiciero, ¿no? Y ahí en el pueblo justiciero, evidentemente, no caben todos, ¿no? El pueblo no es la población, digamos, ¿no? Eh, pero el pueblo rebasa las clases y el pueblo no tiene una misión histórica, el pueblo tiene un objetivo, que es la justicia, ¿no? Pero la justicia es interminable, ¿no? La justicia no tiene fin. La justicia no tiene fin en el sentido de que no tiene punto de llegada, ¿no? La justicia es interminable, eterna, constantemente reconstruida, ¿no? Por eso el texto de Marta Rojas es tan interesante, porque coloca
esta acepción, ¿no? No es una acepción sociológica, no es una acepción populista, no es una acepción, es obviamente una acepción, digamos, que iría en contra de propio Lenin. Acuérdense de Lenin en quiénes son los amigos del pueblo, pues justamente, ¿no? Lanza contra los populistas que tienen al pueblo y Lenin prefiere el concepto de clases, ¿no? Aunque Lenin también usa el concepto de pueblo en otros momentos. Eh, Aquí podríamos meternos si Julius Michelet, ¿no? Si Laclau, o sea, pero me parece que es una versión mucho más concreta y sintética la que aparece en Marta Rojas con respecto a un caso específico y no una teorización abstracta. Finalmente, Fernando Martínez Heredia, por el único hombre eh, del que hemos podido seguir. Algo hay en Mario Mencia. Mario Mencia también fue uno de los estudiosos más importantes de Fidel. Mario Mencia escribió un texto sobre el antiimperialismo en la historia no absolverá, pero que no viene ahora el caso. Eh, Vanguardia y Pueblo de Martínez Heredia, ¿no? Digo, la noción de pueblo se llama el texto en la historia no absolverá. Eh, Está incluido en la antología de Claxo sobre Martínez Heredia. Hernando Martínez Heredia, para quien no lo sepa, es quizá el marxista más importante de la segunda mitad del siglo XX cubano, y ahí parte del XXI. Es un forjador, maestro de generaciones de comunistas críticos cubanos, todos ellos con un fuerte énfasis en que en realidad en Cuba, contrario a lo que se cree, el marxismo no es sentido común, el marxismo es una rareza intelectual, es una rareza de la alta cultura, es bastante periférico el marxismo en la vida política y social cubana, y esto para sorpresa de todos los anticomunistas y todos los antimarxistas, pues esta es la visión que tiene Martín Heredia, ¿no? Y que tiene toda esa generación de colocar de nuevo el marxismo como un horizonte posible, un horizonte factible, como parte de la cultura política, ¿no? El marxismo para Martínez Heredia, una de las grandes batallas que dio es que en Cuba, eh, obviamente desde el Estado, desde el ánimo cultural dominante, no es dominante, ¿no? El marxismo ha entendido como un pensamiento crítico que construye y reconstruye, que es una metodología, que es una crítica de la economía política, no existe como existe en otras sociedades, ¿no? Pues bueno, haciendo esta paréntesis o esta de la concepción de Fernando, que es compartida por otros, por Juan Valdés Paz, ya murió también, por Aurelio Alonso, que son importantes pensadores, que muchos de ellos, valga la pena decirse esto para contextualizar mejor, muchos de ellos se conocieron en la experiencia famosa de la revista Pensamiento Crítico, una revista cubana de muy importante trayectoria, que colocó, digamos, en diálogo al marxismo, a Cuba con todas las corrientes del marxismo. Los franceses, los italianos, los chinos, los soviéticos, los latinoamericanos. Entonces, bueno, en el caso de Martínez Heredia, este pequeño, breve texto que es la noción de pueblo en la historia no absolverá, pues vuelve sobre el problema del pueblo, ¿no? Eh, y hay toda una cosa ahí que se comparte entre la concepción de Isabel Monal, ¿no? Pese a que aquí hay una diferencia fundamental. Para Isabel Monal y Mirta Aguirre, eh, se hablaba del motor pequeño y del motor grande. El motor pequeño es esa acción de la vanguardia que echa a andar al motor grande, que es el pueblo. Y un poco ese problema, ¿no? De qué es lo que crea la revolución, si unas condiciones objetivas de miseria, de injusticia, o la acción decide la vanguardia, ¿no? Aparece de nuevo, ¿no? Eh, en Martínez Heredia, ¿no? El pueblo como fuerza motriz, ¿no? Aquí esa es la contralectura de este pueblo, de este motor pequeño, este motor grande. La idea del pueblo como fuerza motriz, que de nuevo nos coloca en la atención, ¿no? La historia me absolverá, es un programa nacional revolucionario, es un programa republicano, es un programa
presocialista, ¿no? Eh, y de todas esas versiones, Martínez Heredia, como buen filósofo, dice, a ver, un momento, aquí el problema en realidad es que no es la presencia del programa que implica, sino la fuerza motriz, ¿no? ¿Quién lleva adelante cualquiera de esos programas? El pueblo, ¿no? De nuevo aparece. Y dice, tuvo en cuenta las condiciones de desarrollo político, que podríamos pensar es en un extremo derecho, la concepción republicana, la concepción, eh, pues, de la república burguesa frente a la dictadura. Y en un extremo, pues, el socialismo, ¿no? Sí, no se traba en ellas. Es decir, aquí la idea fundamental es que el la noción de pueblo, de fuerza motriz pueblo, no pone límites, como lo pondría una concepción clasista. La burguesía solo hace o sea, revoluciones democrático-burguesas. El proletariado solo hace revoluciones socialistas. Y si no hay proletariado, pues no hay revolución socialista, ¿no? Es interesante este manejo, ¿no? O sea, la categoría de pueblo, nuevamente, que insisto, no pertenece ni al horizonte populista, ni al horizonte Nardoqui, criticado por Lenin, ni al horizonte a la Michelet, el concepto de pueblo es otro, ¿no? Todos estos teóricos, desde distintos puntos de vista, algunos diría casi que están enfrentados, no conceden la idea de eh, soltar la categoría de pueblo, ¿no? Configuran distintas categorías de pueblo porque todas remiten a uno. Es decir, es esa presencia del pueblo lo que transforma las condiciones objetivas y subjetivas. Claro, siempre está el problema de la vanguardia, que es en Lenin el problema del partido. Y el de la vanguardia es aquel que, digamos, instala ciertas nociones que son posibles extremar para que el propio pueblo eh, dé un paso adelante, ¿no? Entonces, tienen todo este cúmulo de lecturas, ¿qué objetivo tienen, no? Pues, entre otras cosas, el objetivo de mostrar los aportes teóricos que hay alrededor de Fidel, no, ya no hablamos de Fidel en cuanto tal, sino sobre Fidel, de todas estas acepciones, ¿no? Y que todas estas no han entrado en los cánones, quién sabe si está bueno que no entren, de las tradiciones latinoamericanistas, es decir, son muy desconocidos todavía. Son muy cubanos, ¿no? Y eso no es malo, pero ni siquiera en Cuba es que tampoco haya una reflexión profunda sobre muchas de estas cosas. Bueno, los temas sí, pero los autores quizá no, los textos. Y que valdrá la pena reconstruirlo, ¿no? O sea, que tiene que ver en un punto con la recepción de la historia me absolverá, que tiene un poco que ver con las propias indicaciones de Fidel como un leninista. Por cierto, este texto, el de Mirta Aguirre, del leninismo en la historia me absolverá, todavía no hay mucha claridad en ese momento de la acepción leninista de Fidel. Es decir, más allá de la referencia clásica del Estado y la Revolución, que es la que hace Fidel de manera reiterada, es hasta 85 con la entrevista de Frei Beto, donde yo tengo ubicado que dice, bueno, sí, ahí ya teníamos una concepción socialista. Hasta antes, en los años 60, lo que había dicho era, como lo vimos en la segunda sesión, lo que decía era, bueno, este no es un texto marxista, ¿no? Entonces, el propio Fidel compone o relee, se relee a sí mismo, presentistamente, podríamos decir, pero independientemente de eso, todas estas lecturas, más allá de Lenin, más allá del marxismo, más allá de las ideas políticas, configuran una noción de pueblo, que es lo que explica el despliegue de la revolución eh, en clave nacional revolucionaria, de liberación nacional, o en clave socialista, el pueblo. Y es un pueblo que, en el caso de Marta Harnecker, unifica un bloque social de los oprimidos, y de Dussel, que encuentra en su estrategia antidictatorial la unidad a partir de su táctica por una vía nueva, la vía armada. Em,
En el caso de Mirta Aguirre, Isabel Monal y Denia García, es el pueblo, el motor pequeño que perdón, la vanguardia, el asalto del fuerte Moncada, lo que enciende el motor pequeño al motor grande, que es el pueblo movilizado. En caso de Marta Rojas, pues, claro que el pueblo es el que busca la justicia. Y en el caso de Fernando Martínez Heredia, el pueblo es aquel que permite efectivamente traspasar cualquier condición objetiva posible previamente establecida, porque el pueblo no tiene límites, no tiene misiones históricas, no tiene adscripciones programáticas como lo tendrán las clases, ¿no? Rebasa esas adscripciones. Todas estas son configuraciones que, digamos, o sea, que pueden ser debatidas en su particularidad, nos dan una idea de la productividad teórica de la intervención política de Fidel. En todas, lo dije yo, me aparece a mí al menos el término de coyuntura, la renuncia a cualquier horizonte teleológico, donde una clase está destinada a realizar un programa, y por tanto, también, por supuesto, la renuncia a cualquier garantía de la historia. No hay garantía en lo que el pueblo puede hacer. El pueblo puede hacer eso, puede hacer, o podría no hacerlo, ¿no? Lo hizo aquí, ¿no? Así, en la lectura de todos sus personajes, el pueblo lo habría hecho. Pero no quiere decir que tenía que hacerlo. Y lo hizo porque había vanguardia. Ese es el otro problema. Ahí sí todos son muy marxistas. Y lectores de Lenin, no digo que leninistas, pues sí lectores de Lenin, ¿no? Marta, Mirta, Fernando Martínez, Marta Rojas, las dos Martas, ¿no? Además, em, que es, se necesita una vanguardia, ¿no? Eso es la vanguardia, llámese motor pequeño, llámese em, dirección política, llámese como se llame, sí. En las condiciones latinoamericanas, la realización de un conjunto de horizontes tradicionalmente adscritos al partido se realizan por otra vía, ¿no? Si Marta Harnecker dedica toda una obra, su obra en los años 80 a este tema. Y me parece de mucha vigencia si, digamos, particularmente queremos conservar algunos elementos del marxismo clásico, digamos, ¿no? O sea, el marxismo clásico no se reinventa a partir de las citas o de las afirmaciones de fe, sino a partir de las coyunturas. Y es un problema de la coyuntura. Y decía yo al principio que todo esto tiene que ver con Gramsci, porque me parece que todos, de alguna u otra manera, aparece el problema de la hegemonía. No está dicho, prácticamente nadie lo usa, pero no podemos entender las problemáticas que convocan estos textos, donde el pueblo es el sujeto central, que se configura a partir de su relación con la vanguardia, sin la figura de la hegemonía. Me parece que ese es es decir, es una vuelta, es darle una vuelta desde distintos puntos de vista y desde distintas trincheras, algunas de ellas bastante o excesivamente clásicas, eh, al problema de la hegemonía, que es el aporte fundamental de la Revolución Cubana en su época dorada, la construcción de hegemonía. Y ahí no vamos a entrar en eso, un liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que además no abstrae sus condiciones, es decir, un líder en los hechos, ¿no? No está pensando en cómo construir hegemonía Fidel porque construye hegemonía. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Les agradezco mucho su atención. Ya me alargué un poco. Espero que sea de su agrado, que denote, detone alguna reflexión esta mirada que estamos intentando dar a propósito de Fidel, de sus repercusiones en el campo teórico. Bueno, pues nos vamos a despedir y esperamos verles acá la próxima semana.